Vamos a iniciar esta parte de este, no quiero llamarle homenaje porque yo estoy seguro que a Luna Ponce no le gustaría esa etiqueta, esta reunión de amigos, reunión nostálgica de amigos y conocidos de Armando. Y esta sección, por invitación de Fabiola, es básicamente un diálogo a dos voces entre él, que es Teo Hernández, yo, que soy Juan Arturo Brennan. En mayor o menor medida conocimos a Armando y conocemos su música y vamos a tratar de glosar un poquito al respecto. Yo quisiera empezar lanzándole a Teo un reto, ya se lo había advertido, diciendo que estrictamente por su preparación, por su enfoque, etcétera, Armando vivía en el mundo de la música de concierto, sí, era su trabajo, no exclusivamente, ¿sí? Y el protocolo desde siempre manda que la música de concierto, la música misma y el ámbito que la rodea deben ser serios, ¿sí? Temo mucho decirles que Armando no era un tipo serio, ni mucho menos, entonces no sé qué tan bien embonaba ahí, y creo que esa ausencia de seriedad, esa proclividad a alejarse de la solemnidad del protocolo, fue una cualidad muy importante de Armando la persona, y es una cualidad que se nota clarísimamente en su música. Resumen, Armando Luna Ponce no era un tipo serio. Lo digo aquí, lo firmo y va a quedar grabado. ¿Qué crees, Teo? ¿Era serio o no era serio, Armando? No, justamente quería abordar este tema un poquito más adelante, diciendo que la música clásica, o lo que también nosotros conocemos como la música de concierto, es una música que en estricto sentido es muy conservadora. Hay un canon musical que los que escuchan música escuchan una y otra vez. Entonces escuchamos Bach, escuchamos Brahms, escuchamos Beethoven, escuchamos, Liszt. Y los públicos de alguna forma se han distanciado de la música clásica contemporánea. Y Armando Luna tiene una cualidad que a mí me parece absolutamente necesaria en un compositor, que es ser subversivo, ser a veces incómodo, pero siempre llamar la atención. Si no, cuando ustedes escuchan música de los compositores contemporáneos, la mayor parte de la gente se aburre. Y con Armando Luna nunca pasa eso. Pueden salir incómodos, pueden salir molestos. Eso es bueno. Puede gustarles o no gustarles, pero siempre van a estar atentos a esa música. Y eso creo que se debe en muy buena medida a que él siempre fue él mismo, y una de sus características era que no era nada serio. La seriedad y la solemnidad no se le daban. Ahora, lo que dice Teo, estoy totalmente de acuerdo, y cuando no estemos de acuerdo nos lo vamos a decir, ¿verdad, Sí, Teo? sí. Hasta ahí estamos de acuerdo, Teo y yo. Es que si bien lo que acaba de decir Teo apunta a que estas cualidades de Armando el compositor y de la música de Armando el compositor son bien evidentes para cualquiera que escuche con atención y con conocimiento de causa, sí tienen mucho de intuición, pero debajo de esa intuición hay mucha talacha, hay mucha preparación, hay mucho cranear la música, y una vez craneada, Armando la filtraba, a diferencia de muchos de sus colegas que solamente filtraban su música por el cerebro. Armando la craneaba y después la filtraba por sus tripas, por su sensibilidad, por toda una serie de cosas enloquecidas que él traía en la cabeza. Y aún así, creo, Teo, damas y caballeros, que sí es posible señalar 3 o 4 o 5 cosas objetivas que definen la música de Armando. Yo voy a lanzar el primer elemento porque creo que es quizás más importante, y ustedes acaban de ser testigos de ello en las músicas que se han escuchado de él, que algún chistoso, por desgracia no me acuerdo quién fue, estoy casi seguro, no me lo creen, que fue la gran arpista Mercedes Gómez, que fue muy cercana a Armando en lo profesional y en lo personal, y ella le cambió el nombre, y no le decía Armando Luna, le decía Ritmando Luna, y ese era el sobrenombre que utilizaba para Armando. Y sí, en efecto, una de las características fundamentales es una visión absolutamente enloquecida, absolutamente universal, absolutamente loca de todo lo que tiene que ver con el ritmo, que está incluso presente en sus movimientos lentos, en su música un poco más contemplativa, pero en la música, digamos, activa de Armando hay una serie de propuestas que no sé si te atreverías a llamarlo como alguien mencionó, es más, creo que fue él mismo que hablaba de esto, como de estos constructos rítmicos como trabalenguas de ritmos.
No recuerdo, pero perfectamente le queda eso. Y justamente hablando de esta comprensión de Armando Luna de su propia música y de que la elaboraba, digamos, desde el punto de vista también del sentimiento, hay una característica muy importante en Armando, que es la característica de ser maestro y poder explicar su música con palabras. Esto es algo total y absolutamente raro dentro de los compositores y de los compositores de música, bueno, de los compositores contemporáneos que conocemos, que cuando tratan de explicar algo de su música, lo hacen en unos términos complejos para la mayor parte de la gente. Les voy a contar una brevísima anécdota de Armando. Yo una vez me presenté con Armando y le dije, maestro, quiero por favor hacer una sesión de escucha con usted porque yo trabajo en la Fonoteca Nacional y quiero que usted hable de su música. Me dice, sí, cómo no, cómo no. Entonces nos vimos a comer. Yo siempre, de alguna forma, hablaba con los compositores que iba a entrevistar para, pues para tener un hilo de la plática. Y Armando no me dejó, cosa muy rara, ¿verdad? Entonces nos pusimos a platicar de 1000 cosas. Resultó que al cabo de la comida no habíamos hablado absolutamente nada de la sesión de escucha. Entonces, pues ya con un poquito de miedo, yo dije, bueno, yo creo que sí sale porque es muy buen conversador. Cuando llegamos a la sesión de escucha, yo tenía algunas preguntas planteadas, se volteó, me vio, se paró al pizarrón y dio una clase que todo mundo entendió, perfectamente clara, fascinados todos porque sintieron que estaban entendiendo esa música que es muy compleja y bueno, fue realmente, digamos, muy interesante para mí. Eso solamente me ha pasado 2 veces. La vez que fue con Armando Luna y la vez con Herrera de la Fuente. Que Herrera de la Fuente ya estaba muy grande, traté de entrevistarlo y no pude, él habló solito y fue una sesión verdaderamente increíble. Es el café para que sea charla de café, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, entonces esta capacidad enorme que tenía Armando de explicar las cosas nos llevó en esa sesión de escucha a entender una cosa que obsesionaba a Armando y era el tema de la muerte. El tema de la muerte es algo que siempre lo obsesionó y por eso en su música siempre está presente el tema de Dies Irae de canto gregoriano. Entonces yo quisiera, si me lo permites, Juan Arturo, no les voy a poner en este momento música de Armando, parecerá un sacrilegio, pero el tema del Dies Irae, si nosotros lo recordamos, vamos a poder identificarlo dentro de la música de Armando. Y él en esta plática nos explicaba que siempre lo utilizaba constantemente en prácticamente todas sus obras, aunque sea un breve fragmento, aunque sea partido en pedacitos, aunque sea en un cambio de ritmo, como dice Juan Arturo, pero siempre estaba ahí. Entonces, si pudiéramos escuchar un fragmentito del Dies Irae de canto gregoriano. Sí, no puedo resistir cantar yo también. A ver, un torito. También aquí siempre estamos echando los toritos. ¿Quién sería? Supongo que Armando Luna es el compositor de toda la historia de la música más obsesionado con el Dies Irae. Creo que no hay ningún otro compositor, al menos conocido, en estas y otras latitudes, que haya sido tan obsesivo con eso. De hecho, en muchas de sus obras hay movimientos titulados con expresiones que tienen que ver con estas cosas. ¿Quién sería el otro? ¿Quién sería el segundo? Si Armando Luna es el primero, no sé ¿quién si es el más obsesivo en el Dies Irae? Probablemente Rachmaninoff. Sergei Rachmaninoff también era un loco furioso. ¿Oyen lo que dije? También era un loco furioso. Bueno, a ver, ¿qué se puede decir de un compositor? Y aquí voy a entrar un poco en el asunto de tratar de descifrar, en el mejor sentido de la palabra, Armando. Antes de
en los días anteriores, no fue hoy, básicamente la fuente de recuerdo y de recuperar cosas de Armando que utilicé fue una serie de conversaciones que tuve con él, debe haber sido cerca de una docena, fundamentalmente para escribir notas de programa sobre sus obras, ya sea estrenos o repeticiones de obras o grabaciones en disco. Cada vez que me tocaba una obra de Armando para mi talacha, por supuesto, jamás la escribía yo sin pedirle su ayuda. Nos hablábamos o nos juntábamos y platicábamos. Entonces recuperé todas esas notas y a la pluma tomé algunas referencias y me di cuenta, hacía mucho que no las leía, además normalmente no leo todas las notas que he escrito sobre un compositor porque no tengo necesidad de ello. Esta vez sí lo hice y descubrí que hay una expresión que al menos en 3 ocasiones distintas de estas conversaciones que tuve respecto a su música, utilizó el propio Armando para definir su música y de alguna manera creo que para definirse a sí mismo. Decía, un día le pregunté, bueno, y en el estilo general de la obra, y me dijo, ecléctico, lúdico, neodesmadrista. Si hubiera sido una vez, dije, pues fue una ocurrencia, pero me lo dijo un par de años después y me dijo 2 o 3 años más tarde. Es decir, esta autodefinición suya y de su música como ecléctico, lúdico, neodesmadrista, más allá de que es un desmadre, como era Armando, la expresión misma, no está lejos de permitirnos un acercamiento más a la música, porque al menos en los 2 primeros términos hay una definición clarísima de qué le bullía en el espíritu a Armando para componer. Era juguetón, lo lúdico, y era como una esponja que absorbía absolutamente todo. El eclecticismo es una palabra, Teo, ¿estás de acuerdo?, peligrosa en las artes. Se le dice a un artista cualquiera, compositor o no, que es ecléctico, y se le está diciendo una de 2 cosas. Se le está elogiando su capacidad de asimilar de aquí, de allá, de acullá, y de transformar a través de su propio arte, o se le está diciendo que es un inútil que no puede más que fusilarse a todos los demás. Sí. No se rían. Yo sí soy serio. Si Armando no lo era, yo sí soy serio. No, tienes razón, Gracias. Juan Arturo, vamos a estar serios. Entonces, evidentemente, con oír una pieza de Armando o haber tenido un encuentro con él y oírlo hablar, como dice Teo, que no le paraba la boca a Armando, y era una ocasión de aprendizaje maravillosa, el eclecticismo en su caso era una capacidad formidable de escuchar, asimilar y después retransformar en una cosa sí reconocible como la influencia, pero más reconocible como música de Armando Luna Ponce. Y lo desmadrista, ya para qué les digo, aquellos de ustedes que lo conocieron, pues, en fin. Bueno, y al respecto quiero justamente ahondar un poco en esto del lúdico, en el sentido en que el dies irae no es la primera vez que se usa, o sea, fue una obsesión también del siglo XIX, pero la carga simbólica que tenía en el siglo XIX era una cosa totalmente diferente, o sea, se representaba el mal, se representaba al diablo, se representaban cosas así como muy serias, ¿no? Ahí vemos algunas de las danzas de Liszt, cómo lo utiliza Brahms en algunos de sus intermedios. Cézanne lo utiliza un poquito más de relajo, pero la forma como lo utiliza Armando es una forma muy mexicana, en el sentido en el que nosotros los mexicanos, cuando nos acercamos a la muerte, cuando festejamos la muerte, tal cual lo digo, festejamos a la muerte, pues lo ponemos en una calaverita de azúcar, ¿no? Ustedes, no sé si alguna vez han tenido algún amigo europeo y le dicen, mira, aquí está mi calaverita de azúcar con mi nombre, o sea, verdaderamente se horrorizan y dicen, ¿qué estás haciendo? Bueno, Armando comprendía esto, comprendía esta idea de la muerte, jugaba con ella y la hacía propia. Entonces, su uso del dies irae era, como dice Juan Arturo, muy lúdico y muy de desmadre. Y para completar lo que dice Teo, para entender un poco más esta, sí, obsesión, sí, cercanía, sí, ocupación, sí, preocupación del loco de Armando con la idea de la muerte en general y a través del dies irae, es tan sencillo como esto. Cuando se aproximaba en su música o en su decir al concepto de la muerte, Armando simplemente seguía el túnel llamado Posadas Revueltas, ¿no? No, bueno. Esas eran sus referencias. Y no podía hacer otra cosa, siendo Armando el tipo de hombre de conocimiento vasto de la cultura que lo rodeaba y además con ese saludable cinismo respecto a un tema tan y escabroso como la muerte. Evidentemente sus referencias tenían que hacer esa vía de lo que sea, una vía que une a Posada y a Revueltas.
Bueno, y nada más creo que nos faltó decir un poquito que el Dies Irae es una secuencia medieval utilizada en la Misa de Muertos, cuyo texto es un texto verdaderamente desconsolador, es un texto sumamente duro. Tan es así que la Iglesia a veces lo incluye y a veces no lo incluye dentro de sus ritos. Y por eso es que esta melodía del Dies Irae es tan usada para representar a la cuestión de la muerte, ¿no? Nada más como nota, como acotación. Considerando la manera en general, casi siempre seria en que se ha utilizado esta referencia musical medieval a la muerte, es interesante el uso que Armando hace de ella, porque además la relaciona él mismo con una serie de, insisto, de estas influencias eclécticas que tiene, y su eclecticismo tan lo reconocía que en otra de esas conversaciones que tuvimos me dio otra pequeña pista de que le bullía en la cabeza respecto a tomar de aquí, de allá, de cuya, y me dijo respecto a cierta parte de una obra suya, no voy a dar demasiados detalles porque nos perdemos, que lo había inspirado un extraño e improbable arco que llamaba el arco Berio Zappa, Luciano Berio, Frank Zappa. Es decir, solo alguien con esa efervescencia de conocimiento musical universal se le podía haber ocurrido hacer un constructo musical o un trozo de un constructo musical uniendo dos personalidades tan absolutamente reconciliables como Luciano Berio, que sí era bastante serio. No, tiene partes... Sí, tiene partes humorísticas en sí. sus cosas vocales, pero y a Frank Zappa, que ese sí era un saludable... pues no sé si llamarle bufón, un jester, un juglar de nuestro tiempo. Entonces ahí, entre otras cosas, está señalado pues la visión rockera de Armando, que creo que es importante, ¿no? Quienes lo conocieron sabrán que había un rockero, pues, ni siquiera escondido, había en Armando un rockero a flor de piel, que sabía perfectamente mezclar eso con las prácticas tan severas que aprendió. Si mal no recuerdo fue en Pittsburgh, ¿no? En Carnegie Mellon. Estudió en la Universidad de Carnegie Mellon con dos compositores totalmente disímbolos, un iraní que se fue a vivir a Estados Unidos de nombre Reza Bali y un español de nombre Leonardo Balada, que eran en esa época los maestros de composición fundamentales, y de hecho creo que eran tan famosos que varios compositores y compositoras mexicanas fueron a dar allá. Algunos al mismo tiempo que Armando y otros antes y otros después. La única que recuerdo estrictamente es Mariana Villanueva. Sí. Pero sí tuvo un aprendizaje académico rudo allá y después regresó acá y lo aplicó todo lo técnico en el cimiento y por encima lo desmadró, como yo decía, y le metió el rock y a Berio y a Zappa y a esto y al otro y las calaveras y la muerte y el Dies Irae. Entonces ahí hay un compositor al que no sé si decir que sea fácil descifrar, pero es relativamente fácil asimilar. Sí se le pone atención, porque sí, su lenguaje es contemporáneo. Aunque él mismo alguna vez me dijo que le encantaba recurrir a los folclorismos, tanto mexicanos como latinoamericanos, él no practicaba la música folclorizante neonacionalista, eso no estaba en su temperamento. Entonces a veces hay que ponerle mucha atención a la música de Armando para detectar dónde están estos folclorismos que él supo, insisto, como todo lo demás, integrar muy bien a su lenguaje personal. Siguiendo un poco lo que dice el maestro, Juan. No, quítale lo maestro, gracias. Eso lo dije para molestarlo. Sí, le habría gustado mucho a Armando eso. Sí. La idea es que tenía una formación académica verdaderamente importante. Él estudió primeramente en Chihuahua, pero después en el Conservatorio Nacional de Música estuvo en el taller de composición de Mario Lavista. Esto nos lleva de alguna forma a una continuidad académica que rompe los estándares. Esto es, el taller de composición de Carlos Chávez, del taller de composición de Carlos Chávez que hace en el conservatorio, sale Mario Lavista, que también es uno de los compositores importantes y maestros importantes, y de ahí sale Armando Luna, que evidentemente no se queda solamente con eso, después va a Pittsburgh, a Carnegie Mellon, y también estudia, además de con los compositores que Reza Bali y Leonardo Balada, estudia con Lucas Foss. O sea, era una persona totalmente académica, aunque no lo pareciera.
¿no? Era capaz de ser un gran académico, sin embargo su personalidad no lo era. Lo recuerdo muy bien, un día en el estreno del concierto para 2 arpas con Sinfónica Nacional, le pidieron que diera una plática antes del concierto. Entonces uno se imagina, pues el maestro va a pasar a hablar, ¿no? Pues va a ir de traje, va a ir bien arreglado. No, hombre, iba con la camisa rota, con un hoyo por acá, y se paró y fascinó a todo el público. O sea, el público, después de escucharlo, después de explicar esta especie de suite que es su concierto para 2 arpas, la gente lo entendió de otra forma. O sea, en Armando se complementaban, repito, esta parte de ser maestro, esta parte de ser académico, pero esta parte de ser compositor y poder llegarle a la gente, que es una característica muy difícil, sobre todo si se están utilizando los lenguajes contemporáneos, y él es inconfundiblemente contemporáneo. Absolutamente, y creo que Armando, la música de Armando, es una de las muchísimas pruebas que podíamos aportar aquí, Teo y yo en la mesa, y probablemente muchos de ustedes también, de algo que a mí me gusta mucho decir. No sé si yo inventé la frase, creo que sí, porque la apliqué a un curso, me pidieron que diera un curso de música nueva para melómanos más o menos despistados en eso, y para atraerlos o espantarlos le puse el título de mi curso: La música del siglo XX no muerde. Y creo que la música no se rían, si soy serio, y creo que la música de Armando es una prueba absolutamente cabal de eso, ¿sí? Sí, es una música que no se puede confundir con música de otro tiempo, es la música de su tiempo, y sin embargo es una música que sí puede ser, ¿cómo podríamos llamarla, Teo? No es asimilada, puede ser disfrutada visceralmente y de alguna manera, en un segundo término, analizada intelectualmente sin demasiada complicación. Respecto a muchas otras cosas que me dijo Armando en esos encuentros que tuvimos para que yo redactara notas sobre sus obras, también encontré una coincidencia muy interesante en 2 entrevistas que me dio como con 6 o 7 años de diferencia. En una de ellas le pregunté, a ver, tu cuarto movimiento se llama así, ¿de qué va? Yo tomaba notas o grababa. Me decía, mira, ahí lo que estoy tratando de organizar es una especie como de algarabía de cantina, palabras suyas. Quiero que suene como una algarabía de cantina, menos. Muchos años después, respecto a otra obra, en otro momento, también le pregunté, oye, y en general el público, ¿qué puede esperar de la sonoridad, del ambiente de esta otra obra tuya? Y me dijo, pues básicamente me gustaría que se sintieran en una pachanga de borrachera. Yo insisto, el hombre no era serio. Yo estoy seguro, o sea, nunca me enfrenté a ello, pero estoy absolutamente seguro que hay un montón de sus colegas y de sus mayores, compositores de la generación anterior, que probablemente no aprobaban la actitud de Armando hacia la música. No me refiero a su música. Muy probablemente muchos de ellos no aprobaban de su música, pero estoy seguro que muchos otros no aprobaban de su actitud ante la música, porque él la sacaba de este ámbito hiperrefinado, de esta nube rarificada de músicos que se toman tan en serio que se vuelven somníferos. Y si hay una música que nos despierta en la generación de los compositores de Armando, es la suya. Bueno, y aquí quisiera ahondar en esto. Es algo que ya entrevimos en un principio, y es que de alguna forma el público de música clásica, de música de concierto, está alejado de la música contemporánea. Creo que si hay alguna música que es de su tiempo y que puede ser aceptada, es la música de Armando, porque tiene todas estas características y sobre todo tiene un aspecto muy importante que es muy irreverente. O sea, Armando era irreverente a tal grado que podía ser, repito, incómodo, ¿no? Podía ser incómodo, pero dentro de esa incomodidad siempre había un sentido. O sea, tampoco era una incomodidad trivial. Era una incomodidad que tenía algún sentido. No sé, ahorita que hemos escuchado algunas de las obras de Armando, me doy cuenta que nadie estaba indiferente, ¿no? Todos estaban atentos. No sé si toda la música gustó, pero tenía esa cualidad de llamar la atención.
Y esto es algo muy importante para los compositores contemporáneos. Alejarse de esta, digamos, torre de marfil de la música clásica y poder acercarla a los nuevos públicos. Como idea, creo que sobre todo a los jóvenes y a los jóvenes que están acostumbrados a oír una música que no es la música del canon, repito, puede verdaderamente fascinarles la música de Armando. O sea, alguien que escuche, voy a decir una barbaridad, alguien que escuche reggaetón, alguien que escuche reggaetón, alguien que escuche rock, alguien que escuche metal, alguien que escuche, yo que sé, varias de las cosas. Es música. Reprobado por viejito a Juan El puede música. acercarse a esta música sin esta cosa del prejuicio. Eso lo podemos discutir después cuando haya terminado todo esto. Otra cualidad que siempre percibí en Armando, y insisto, todo esto, puesto que lo vi, estuve en contacto con él muchas veces, no tantas como yo hubiera querido, pero fueron las suficientes como para que yo me hiciera una idea bastante clara de su persona, y escuché suficiente música de él para hacerme una idea bastante clara de su música, y además de que no era serio, de que era lúdico y ecléctico y desmadroso y obsesionado con la muerte, etc. Hay otro par de características que yo quisiera señalar antes que se nos vaya el tiempo. La primera de ellas es que además de todas estas lacras que caracterizaban a Armando y que caracterizan a su música, que ya hemos mencionado Teo y yo, además era un tipo profundamente necio, era necio en mantener una línea de composición a despecho de algunas cosas muy exitosas que estaban haciendo a su alrededor. Era absolutamente necio en mantener esa actitud de desparpajo en un medio en que le exigía de una u otra manera una seriedad, pero además esta necedad es muy interesante. Es una cualidad que se puede detectar en su música. Algunos de los aquí presentes, o varios de ustedes, me pueden dar algunos sinónimos de necio. Testarudo, terco, ¿qué más? Obstinado. ¿Quién dijo obstinado? En efecto, además de necio, era obstinado. Hay un recurso musical que es la repetición insistente, sobre todo de un patrón rítmico, que se llama en italiano ostinato. Y la cantidad de ostinati, en plural, que hay en la música de Armando, que es una de las guías que tenemos de dónde agarrarnos cuando lo escuchamos, sí, es un elemento constructivo de la música, pero yo estoy seguro que es parte de esa actitud de decir, esto es lo mío, y ahí les va. Lo escucharon algunos de los fragmentos de la música que aquí se tocó. Entonces era necio en su actitud, saludablemente necio en su actitud hacia su música, hacia el entorno musical, hacia sus colegas, compañeros, alumnos, etc. Y esa necedad la trasladó con este elemento constructivo a su música. Probablemente no hay otro compositor de buen nivel mexicano de su generación que haya hecho un uso tan exhaustivo, tan integral del ostinato. Y eso es una de las cualidades bien interesantes de su música, porque es un ancla para nosotros, nos permite concentrarnos en algo y de pronto puede ser un poco hipnótico también. Y eso es una cualidad interesante. Y la música de Armando puede ser hipnótica pero obstinada, sin recurrir al neotonalismo, al neomedievalismo, a las cosas dulcecitas que se están cumpliendo hoy en día y que venden mucho. Que son muy bonitas. Son muy bonitas. Y podemos, podemos... Qué lindo. Sí, ¿verdad? Qué bonito. Y podemos, además, ver otra cualidad en Armando, es su uso, no quiero ponerme técnico, pero de las formas musicales. Él no recurre a las grandes formas que tienen desarrollos. Lo acabamos de ver con la sonata de guitarra. Se llama sonata de guitarra, pero no recurre a un molde clásico o posclásico o del romanticismo, no, recurre a una forma barroca. El ostinato es una forma que empieza en el barroco, ¿no? O que puede ser incluso anterior. Los nombres de las piezas que pudimos ver son danzas. Entonces, estas ideas de llevar, de alguna forma, estructuras que no son tan complejas, que son relativamente fáciles de seguir, pero con elementos contemporáneos que sí la vuelven unas composiciones
difíciles en algunos momentos, son algunas de las características de Armando. Moverse incluso con tiempos relativamente cortos, y nosotros vemos su concierto, el concierto para flauta que mencionamos, son muchos fragmentos. El concierto para 2 arpas, y me estoy refiriendo a las formas que supuestamente son formas grandes, ¿no? Un primer movimiento de 20 minutos, impensable para Armando, ¿no? Mejor hago 5, 8 movimientos de 3 minutos, de 2 minutos, que así voy cambiando y voy haciendo que por un lado, que la gente no repose y que esté tratando de seguir este hilo, y por el otro lado, creando una intensidad y una expresividad muy particular. Exacto. Teo acaba de poner otro dedo más en otra llaga importante, entre comillas, de la música de Armando. No solamente mucha de su música está hecha en esta fragmentación de muchos movimientos pero cortos, sino que además en una gran mayoría de ellas, estarás de acuerdo conmigo, Armando no procede a la manera tradicional de la suite, que son 8 movimientos, empieza y termina el primero, pausa, empieza y termina, ¿no? En muchas de sus obras van ligados además. No solamente son muchos cortitos, sino la transición es orgánica, no hay pausa, no hay silencio, sino de pronto estaba en movimiento A y sin darnos cuenta ya está en el B y de pronto nos damos cuenta porque cambió de estado de ánimo, etc. Y eso también ayudaba mucho a que la música no se detuviera. Era como una especie de ansia de Armando decirlo, ¿para qué quiero pausas? ¿Sí? Hasta aquí la música y lo que sigue es inmediato. Pausa y volteen las hojas y vamos a platicar y tosan y ven el teléfono. No, venga, de una vez, todo junto, uno tras otro. Eso sí, en la partitura estaba perfectamente delimitado todo, donde empezaba uno y donde terminaba el otro, pero el público muchas veces no se daba cuenta. Y eso ayudaba, Teo, a que la gente estuviera atenta, porque si llegaba y veía la carátula del programa y decía concierto fulano de 8 movimientos, 6 movimientos, ya pasaron 12 minutos y no acaba, va a ser eterno, ¿no? Ya iban como en el sexto y la gente no se había dado cuenta, porque Armando era así, orgánico. Y antes de regresarte la palabra, quise decir que Teo ya me mató uno de mis temas más importantes, con el que me iba yo a lucir mucho. Perdón. Pero lo hizo así nomás de pasada. Aquí necesito hacer una pregunta antes de decir una tontería. Y si la pregunta no me lo confirma, me cayó la tontería. ¿Armando le gustaba bailar y era buen bailarín? Ok, más a mi favor. Si yo les dijera, bueno, repito, leí todo lo que escribí sobre Armando en preparación para nuestro encuentro de esta noche, y si yo metiera todo eso en un solo documento gigantesco y le pasara a un revisor de palabras que hiciera listas de palabras por presencia, sin duda ninguna, porque lo leí con mucho cuidado, la palabra que más aparece en todo lo que él me contó y en las designaciones de muchas de sus obras y de sus movimientos es la danza. Es muy interesante todo esto de los ritmos cruzados, de ritmando luna y de los trabalenguas rítmicos y de la presencia monumentalmente ubicua de la danza en el pensamiento musical de Armando. Entonces, digo, igual pudo haber sido o no un buen bailarín, pero de que estaba metidísimo en la danza, y ahí es donde entra una parte importante que complementa cosas que ya dijo Teo, que ya dije yo, en el sentido de que el apropiarse de cosas de otras músicas de otros tiempos, de su propio tiempo, pasaba mucho por una conciencia aguda de la danza, que es fundamentalmente ritmo y después todo lo demás, como el elemento constructivo básico. Y en todas estas referencias que Armando me platicó de viva voz, que muchas veces a carcajada batiente, él y yo por reflejo, las referencias dancísticas están desde las danzas del Renacimiento hasta danzas folclóricas de aquí, allá y acullá, hasta constructos clásicos de concierto, de danzas muy estilizadas de la suite barroca y de la suite de ballet, etc. Entonces algo traía en la cabeza, evidentemente dice Fabiola que no en los pies, pero algo traía en la cabeza Armando Luna Ponce con el asunto de la danza, que es otro de los elementos importantísimos que nos permiten acercarnos a su música, porque si designaba un movimiento, una obra como danza, uno puede poner atención y tarde o temprano va a descubrir que ahí está. Llámese tango, llámese, no sé si joropo, pero tango sí, danzas renacentistas, pavanas, y, en fin, cualquier cantidad y variedad de danzas, y eso creo que son los elementos más atractivos de la música de Armando. Bueno, pues a mí me gustaría concluir, por lo menos mi parte,
nada más diciendo que después de haber escuchado la música de Armando, creo que es uno de los compositores más importantes y que tiene más elementos para aproximarse al público moderno. ¿Por qué? Porque muy necio, como dice Juan Arturo, pero esa necedad también es de alguna forma, una toma de postura acerca de su quehacer en la música. O sea, dice, esta es mi línea porque yo estoy convencido de que esta es mi línea y no me voy a salir de ella por cuestiones comerciales. Entonces eso es algo absolutamente apreciable en nuestros días, ¿no? Por el otro lado, quizá después de escuchar las explicaciones de Armando sea en mayor medida, pero el público siempre está atento a la música. Repito, no necesariamente tiene que gustar, o sea, puede molestar o puede gustar o puede lo que sea, pero siempre provoca algo. Entonces creo que es de estos compositores absolutamente imprescindibles en el panorama musical actual y que pues yo les agradezco muchísimo la invitación a poder hablar de Armando, porque bueno, la verdad yo lo aprecié muchísimo y lo admiré y su obra me parece una de las más grandes obras que se hayan hecho en los compositores contemporáneos. Y bueno, por mi parte es todo, pero le dejo la palabra. Y yo quisiera concluir con una observación más puntual que tiene que ver con mucho de lo que hemos estado diciendo, el aprecio que se le tiene a Armando. Los buenos músicos, los músicos que saben, y el público mexicano educado, sí, me refiero a educado en el sentido de que oye, va a conciertos y sabe de música y le interesa la música de su gente y de su tiempo, porque la mayor parte de nuestro público se quedó en Rachmaninoff y no da un paso más adelante. ¿Tengo razón? Déjame contar algo que... La mayor parte. No lo estoy hablando de no. Ustedes, estoy hablando de todos, de los que aplauden entre movimientos y checan el celular y filman los conciertos. Déjame, antes de que termines, contar una anécdota. Una vez estaba platicando con uno de los músicos de la FUNAM, que son hiperconservadores, ¿no? Y siempre se molestan cuando se va a tocar una música moderna. Todos se molestan y dicen, ay no, ¿cómo es posible? Uno de ellos me dijo, la diferencia de Armando con todos ellos es que sí tiene talento. Y que lo digo en música de la FUNAM. Sí, o sea, no, bueno, yo lo que voy a decir para concluir tiene mucho que ver con lo que dijo usted, porque este músico de la FUNAM, que quedará anónimo, corremos un piadoso velo sobre su nombre, es aprecio. Ese músico apreciaba la música de Armando. Decía yo, entre el público que se acerca, que no le tiene miedo a la música de su sitio, que es nuestra nación, y de su tiempo, que es el nuestro, ¿sí? Por supuesto apreciamos mucho la música de Armando, simplemente por su valor intrínseco y por lo que representa, que ya lo dijo Teo, en el ámbito de nuestra música contemporánea. Pero además es importante saber a qué niveles llegaba ese aprecio, es decir, hay opiniones que valen más que otras, no quiero ser antidemocrático ni mucho menos, pero las opiniones realmente informadas de quienes conocen a fondo a quien aprecian, a mí me parece que son valiosas. Y en este caso me refiero a quien tú mencionaste, que es uno de sus maestros principales, o quizás su maestro principal aquí, que fue Mario Lavista. Oír a Mario Lavista hablar de Armando y su música era un gozo, porque a Mario Lavista le provocaba gozo, ese alumno suyo. O sea, sí, orgullo sí, por supuesto. O sea, Mario no era ninguna perita en dulce, Mario no era el hombre más modesto del mundo, ni mucho menos, y le da un enorme orgullo tener, entre otros, a un alumno de la talla de Armando, y lo decía abiertamente. Y además fueron amigos, fueron maestro y alumno y fueron amigos. Y lo que quiero mencionar para concluir respecto al aprecio, sí, es que Mario ha tenido muchísimos alumnos. Algunos han salido compositores buenísimos, otros se han perdido en los laberintos de la historia de la música mexicana contemporánea. Pero el caso es que cuando Armando se convirtió en una de esas calacas lúdicas y gozosas que él mismo mencionaba, Mario Lavista le compuso una obra luctuosa. Y si hay un compositor en México que de la generación de Mario, que entendía perfectamente bien el uso de la música para ayudar a los espíritus a transitar al más allá, ese era Mario. Una cantidad de música en el catálogo de Mario Lavista muy notable en este sentido, y no a todos
les dedicó música luctuosa. No a todos les compuso algo para darles ese empujón para que llegaran con bien allá. Y a Armando le compuso una obra. Ese era el nivel de aprecio que le tenía a Armando Luna Ponce, su maestro Mario Lavista. Recordemos hoy a los dos grandes compositores mexicanos. Gracias, Fabiola, gracias, Teo. No, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Por acompañarnos esta noche.